importante pasar revista al escenario internacional, porque a veces pensamos, bueno, todo lo que no le importa al Perú lo que pasa en el mundo, le importa muchísimo al Perú lo que pasa en el mundo, se refleja en la vida cotidiana, sobre todo cuando hay problemas en ciertos países, evidentemente, algunos más vinculados o menos que el Perú. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Buenos días con todos ustedes. Muy buenos días. Mira, ¿por dónde empezar? Yo estaba tratando de hacer un pequeño mosaico de cómo están las cosas, ¿no? Y claro, estábamos para hablar solo de América Latina, pero nos ha venido lo de San Petersburgo, sí, que nos recuerda que no estamos solos en este mundo tampoco, claro, y que todo está relacionado. Y ya comenzamos con lo de San Petersburgo para luego bajar acá. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto es un indicador claro que en el mundo en el que vivimos, Chema, de la globalización, no solamente es para encuentros, sino desencuentros. Los conflictos que se encuentran en otras partes del planeta tienen incidencia, repercuten, preocupa lo que pasa en el otro lado del mundo, todo está interrelacionado, entrelazado, y evidentemente lo de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante en términos macro en Rusia, es la penetración de cómo el fenómeno del terrorismo internacional no tiene barreras, sí, no tiene fronteras, se alista como la transversalización en pleno siglo XXI de que la regla internacional es el combate al terrorismo internacional. Lo que pasa es que no lo hacen de manera unívoca, se alistan mecanismos de bloques, pero las Naciones Unidas del señor Guterres ya es tiempo que asuma el rol que corresponde para paliar estos fenómenos que van sucediendo de manera desestructurada en diversas partes del mundo. Rusia, como tú sabes, mucho mejor que yo y que todos nosotros, pues de alguna manera tiene dentro repúblicas, una federación de repúblicas, no hay que olvidar esto, mucha gente musulmana, tenemos el caso de Chechenia, tenemos otros casos, pero además Rusia se involucra en la guerra de Siria y hace retroceder al ISIS. De manera que, no sé si ya se sabe cuál es el origen del... no se sabe aún, pero digamos, hay un común denominador. El común denominador está dado porque el terrorismo internacional que pliega en Rusia, un país que utilizó todo un mecanismo de batería militar para, primero, salvaguardar al presidente Bashar al-Assad en Siria y, segundo, quitarle espacio a Estados Unidos en esta coalición en Alepo. Lo que ha pasado en Alepo es una consecuencia del dominio militar ruso. Claro, entonces, segundo, la muerte del embajador de Rusia en Turquía es otro elemento catalizador de lo que significa el óbice, el obstáculo de Rusia en el sistema internacional para un Estado Islámico que con sobresaltos sigue teniendo esta presencia a través de flancos directos por grupo o por lobos solitarios, como quieras, pero actúan. Y entonces Rusia ya es una amenaza gravitante como Europa, como Estados Unidos, y por eso estamos viendo lo que acaba de suceder con tanta cantidad de muertos. Efectivamente. No sé cuántos muertos van hasta ahora, Armando. Bueno, lo de Rusia iban 10, ¿no? Iban 10. Iban 10. Sí, Es muy complicado, claro. Sobre todo porque Putin iba a estar ahí, o de hecho está en San Petersburgo. Es decir, le pone el explosivo. Y Putin, que es, Armando, buenos días, un actor visible de las nuevas relaciones internacionales. Todavía no le hemos visto a un Putin en esta interacción con Donald Trump, todavía no hemos visto a un Putin que anda a discreción con las sanciones que hubo, acuérdate, para Rusia por haber anexado Crimea, el espacio gravitante peninsular de Ucrania. Todavía vamos a ver cuál es el comportamiento de Vladimir Putin. El peso político de Putin hoy por hoy es probablemente el más importante de un gobernante del mundo. Pero claro, porque ha superado, esto es muy importante lo que dices, ha superado el espacio que todo el mundo le atribuye a Rusia. ¿Te acuerdas que se decía últimamente, no hay guerra fría entre Rusia y Estados Unidos? Pero bien que Rusia tiene un comportamiento que superó el plano regional, sí, y tiene evidentemente una variable internacional. Recién Rusia levanta la cabeza después de la depresión post-soviética. Claro, terrible. Claro, los desertores del régimen soviético ya eran una caída de Rusia fenomenal, ¿verdad? Y luego ya no digamos nada.
la Unión Soviética que termina con Mikhail Gorbachev, que lo antecede Chernenko, Andropov, Leon Brezhnev, etcétera, que fue toda una decadencia, encontró en la nueva etapa que se llama Rusia el proceso de oxigenación y de liderazgo con un Putin que ha sabido cómo cabalgar y se mantiene con un dominio total de la clase política emergente y del statu quo en la pura Rusia. Vamos a poner ahora el reflector en Sudamérica. Vamos primero a Venezuela, que es la primera de esta cadena de acontecimientos. Maduro se vio obligado a hacer lo que ha hecho, es decir, jalarle la alfombra al Tribunal Supremo. ¿Está obligado a hacerlo o de alguna manera lo ha pensado fríamente? Mira, para oxigenarse un poco. Mira, Maduro ha tenido que retroceder por las circunstancias. Nunca jamás se imaginó que la respuesta internacional del continente, cuando eran 18, luego 20 países, etc., y podrían ser más los que se alistaban en ese rechazo y censura. Maduro, utilizando al Tribunal Supremo, le quita competencias, les quita inmunidad, y luego cuando ve que hay de dos lados, desde fuera la reacción internacional y desde dentro la fisura en el ámbito interno, retrocede. Pero, Chema, el daño está hecho, se revela una vez más el tamaño de la actitud de un presidente que no conoce democracia, que no conoce el Estado de Derecho. ¿Va a poder sobrevivir Maduro a esto? Evidentemente, a largo plazo no, en mediano plazo no, pero en el corto plazo va a poder sobrevivir porque, claro, se está invocando la famosa Carta Democrática de la OEA. Sí. Me pregunto si esto es una cuestión de principio, pero esto es práctico, va a funcionar realmente. Bueno, hay que decir una cosa. Primero, la Carta Democrática Interamericana, como se dice, claro, sí. La Carta Democrática en su artículo 20 estatuye un espacio de excepción al principio de intervención, pero hay que explicar qué es eso. En realidad, nadie puede intervenir en los estados porque es impoluto el carácter soberano de los estados, nadie puede inmiscuirse. La Carta es una excepción, dice, sí se puede hacer bajo mecanismos democráticos, no estamos hablando pues de coacción militar, porque eso está prohibido por la Carta, para tener una posición unívoca continental que lleve a qué cosa, a la suspensión. Y la gente se pregunta, ¿y qué significa la suspensión de la OEA si eso se produjera en algún momento? Significa que se constituye un Estado paria, se le aprisiona al régimen, sobre todo en el ámbito económico. En el mundo actual, las movilizaciones de presiones son económicas, no son militares, y esas presiones militares a un gobierno como este, que está atomizado con un proceso económico en quiebra, evidentemente las fuerzas internas, las de las calles, las de los políticos, las de la oposición, tendrían que generar esa presión internacional e interna para poder acabar con un gobierno. El gran problema es que tiene el aparato coactivo, Chema, que es el militarismo. Volvemos al punto. El punto es ese. ¿Quién tiene las armas? Porque claro, la Carta de la OEA hace una serie, la OEA puede tomar una serie de medidas, pero me temo que son medidas de carácter moral. Chema, no las veo muy prácticas. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces va a pasar lo que pasa en la ciencia política, en la dinámica del poder. Es decir, el mismo planteamiento que podría pasar en algún momento para Kim Il-jung en Corea del Norte. Desde adentro, las fuerzas internas, tiene esa fractura de esos disidentes, no solamente políticos, sino en el ámbito militar venezolano, tendrán que iniciar esos procesos de movilización. No habrá otro mecanismo. Ya hay dos generales que en el pasado inmediato intentaron algo, fueron neutralizados. Sí. Bueno, tuvieron un éxito temporal. Chávez, recordemos, pero claro, Chávez era un líder que tenía un apoyo muy importante. Está perdido de alguna manera, ha dilapidado, creo yo, ese potencial popular que tenía. Doctor Albert Huerta. Sí, Chema, gracias. Quisiera preguntarle a Miguel Ángel, muy buenos días Miguel Ángel a la distancia. Doctor, buenos días. Como análisis, ¿qué diferencia ve entre esta reacción venezolana que la estamos teniendo por años, etcétera, y la reacción paraguaya que hemos visto el fin de semana en que queman el Congreso frente a un hecho que el presidente quiere introducir un decreto para reelegirse? ¿Qué diferencia hay entre esas dos actitudes del pueblo? Pues yo más que diferencias, en realidad las que encontraría son las coincidencias. Lo que no quieren los pueblos son esos afanes reeleccionistas del caudillismo que se ha
mostrado en América Latina como la gran gangrena que ha perturbado, que no existe en la conciencia de quienes dirigen y conducen los destinos de los países, el concepto de la alternancia del poder que se aprendió desde los tiempos de los enciclopedistas y la Revolución Francesa, la separación de poderes que nos enseñó Montesquieu. Entonces, claro, en Venezuela, la oposición manifiesta, que ha sido soberanamente elegida por el pueblo democrático, estaba lista para salir a las calles. Ahora, con este retroceso de Maduro, quieren neutralizar para ganar tiempo, y mientras en Paraguay estamos viendo también cómo se lista una reacción para impedir que se produzcan estos afanes reeleccionistas. Vamos a ver qué dice el presidente de Paraguay. Qué diferentes las reacciones también. Sí, claro, lo que ha hecho es remover a los ministros, al ministro del Interior, por los disturbios. Pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Y finalmente, porque el tiempo nos gana Miguel Ángel, Ecuador. Ecuador, las últimas encuestas indicaban que Lenín Moreno iba a ganar. Algunos lo ven como una continuación automática de Correa, pero me parece que la cosa no es tan simple. Bueno, tendrá que ser diferente, y por más que haya dicho Chema que su estilo es distinto, no deberá ser ninguna continuidad, porque la fase interna ecuatoriana es decreciente. Es decir, eso que comenzó con esa revolución ciudadana, con tantos ímpetus, etcétera, ha ido deteriorándose en el camino. Y claro, el petróleo. Y entonces, mira, cómo crece, por ejemplo, para hablar de los jóvenes ecuatorianos entre 15 y 24 años, cómo ha crecido el índice de desempleo. Está cerca del 12% y es simétrico. Entonces, nos encontramos con un Ecuador donde el presidente saliente deja en la posta a su lugarteniente, otro su primer vicepresidente, para un año sabático. Yo llamo 4 años sabáticos, porque seguramente para poder regresar, claro. porque ese es el fin último. ¿Y se Putin con el primer ministro? Yo creo que sí, porque esas son las sutilezas que utilizan para mantenerse en el poder. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Miguel Ángel, como siempre, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Por haber estado en el programa, muy amable. Miguel Ángel Rodríguez Macay. Nos vamos rápidamente